Una joven madre es desalojada de su casa, sin imaginar que un desconocido la observa y cambiará su vida. Lo siento, señora, pero las órdenes son órdenes. El oficial de desalojo martilló la última tabla sobre la puerta mientras la lluvia golpeaba el pavimento de la calle Fernández Leal. Valentina Castillo abrazó más fuerte a su bebé Santiago contra su pecho, sintiendo cómo las gotas frías se filtraban por la manta que los cubría. ¿Y mis cosas?, preguntó con voz firme, aunque el corazón le latía como tambor. «Puede recogerlas mañana en el depósito municipal», respondió el hombre sin mirarla, guardando el martillo en su caja de herramientas. «Tiene que pagar los gastos de almacenamiento». Valentina cerró los ojos por un segundo. 3 años atrás había cruzado Guatemala con la esperanza de encontrar una vida mejor en México. 2 años trabajando dobles turnos como auxiliar de enfermería en el Hospital General. Todo para llegar a este momento, parada bajo la lluvia con un bebé de 14 meses y 2 maletas empapadas. «Mami, ¿por qué está llorando el cielo?», preguntó una niña pequeña desde la ventana del edificio de enfrente. «Porque a veces la vida duele, mija», murmuró Valentina ajustando la capucha de Santiago. El oficial se alejó bajo su paraguas negro, dejando charcos donde habían estado sus botas. Valentina miró las ventanas del edificio donde había vivido durante 8 meses. Algunas cortinas se movían discretamente. La gente veía, pero nadie salía a ayudar. Ya había aprendido que en la ciudad grande, cada quien carga su propia cruz. Santiago comenzó a llorar. No era el llanto de hambre o sueño que ella conocía tan bien. Era diferente, más débil. «¿Qué tienes, mi amor?», le tocó la frente con el dorso de la mano. «Estás ardiendo». El pánico le subió por la garganta. Buscó refugio bajo el toldo de la farmacia, pero Santiago seguía llorando con esa voz que la asustaba. Tenía que llegar al hospital. Rápido. Corrió por la calle empedrada, resbalando en los charcos, cargando las maletas en una mano y a Santiago en la otra. La lluvia le pegaba en la cara, mezclándose con lágrimas que no sabía que había empezado a derramar. En la esquina de Centenario, su pie izquierdo se atascó en un bache lleno de agua. Cayó de rodillas sobre el pavimento mojado, soltando una maleta para proteger a Santiago. La ropa se esparció por la calle como pétalos de flores muertas. «¡Ay, Dios mío!», gimió, sintiendo cómo el dolor le subía por la pierna. Santiago lloraba más fuerte. Las gotas de lluvia se mezclaban con sus lágrimas de bebé. Valentina trató de levantarse, pero la rodilla le dolía tanto que vio estrellas. «¿Está bien?», la voz venía de arriba. Un hombre joven se acercaba corriendo con un paraguas en la mano. Tenía el cabello negro empapado y los ojos más bondadosos que había visto en mucho tiempo. «Mi bebé tiene fiebre», dijo Valentina, sin soltar a Santiago. «Necesito llegar al hospital». El hombre se agachó a su lado, sin importarle que sus pantalones se mojaran en el charco. «Soy Emilio. Mi carro está ahí en la esquina. Déjeme ayudarla». Valentina lo miró a los ojos. En 3 años había aprendido a desconfiar de los desconocidos que ofrecían ayuda. Siempre esperaban algo a cambio. Pero Santiago se estaba poniendo peor, y su instinto de madre era más fuerte que su miedo. «Está bien», susurró. Emilio la ayudó a levantarse, cargó las maletas sin que ella se lo pidiera y las guió hasta un Tsuru azul estacionado frente a una casa colonial. El carro olía a café y a planos de construcción. «¿Cómo se llama el bebé?», preguntó mientras manejaba hacia Patriotismo. «Santiago», respondió Valentina arrullándolo suavemente. «Tiene 14 meses. Es un nombre fuerte», dijo Emilio acelerando cuando vio que el semáforo se ponía amarillo. «¿Usted es de aquí?». «De El Salvador». Valentina no apartó la vista de Santiago. «Llegué hace 2 años». No dijo más. No le contó sobre las maras que mataron a su hermano, sobre el viaje en autobús hasta Guatemala, sobre las 3 semanas caminando hasta Tapachula, sobre el padre de Santiago, que murió en un accidente de construcción cuando ella tenía 5 meses de embarazo. Algunas historias eran demasiado pesadas para contarlas a desconocidos. Emilio no preguntó más. Solo manejó en silencio, de vez en cuando mirando por el espejo retrovisor cómo ella mecía a Santiago. En el hospital, las enfermeras conocían a Valentina.
Habían trabajado juntas en el turno nocturno hasta que se enfermó la semana pasada y perdió 5 días de sueldo, los 5 días que la dejaron sin dinero para la renta. ¿Qué pasó, Vale?, preguntó la enfermera Lucía tomando a Santiago en sus brazos. Está muy caliente. Se enfermó de repente. Valentina miró a Emilio, que se había quedado parado en la entrada. Este señor me ayudó a llegar. Vamos a revisarlo, dijo Lucía. Tú espera aquí. Valentina se sentó en la silla de plástico azul, la misma donde había esperado cuando Santiago nació, la misma donde había llorado cuando el doctor le dijo que el parto había sido complicado, pero que ambos estaban bien, la misma donde había decidido que haría lo que fuera necesario para darle una buena vida a su hijo. Emilio se sentó a su lado sin decir nada. Gracias, murmuró Valentina. No tenía que quedarse. Sí tenía que hacerlo, respondió él mirando hacia la puerta del consultorio. Nadie debería estar solo en un momento así. Capítulo 2. Refugio inesperado. Es solo una infección respiratoria, dijo la doctora Ramírez, entregándole a Santiago a Valentina. Nada grave, pero necesita reposo y medicamentos. Valentina sintió como si pudiera respirar por primera vez en horas. Santiago ya no lloraba tanto, y su temperatura había bajado un poco. ¿Cuánto va a costar?, preguntó, aunque ya sabía que la respuesta la asustaría. Son 400 pesos por la consulta y 200 por los medicamentos, la doctora escribió en una receta. Y necesita traerlo en una semana para revisión, 600 pesos. Valentina tenía 120 en su cartera. ¿Puedo pagar la mitad ahora y la otra mitad cuando cobre?, preguntó sintiendo cómo le ardían las mejillas. La doctora la miró con compasión. Conocía esa situación. La veía todos los días. Hable con la trabajadora social. A ver qué se puede hacer. Emilio, que había estado callado todo este tiempo, se levantó. Yo pago, dijo simplemente. No. Valentina se puso de pie también. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no lo conozco. Porque la gente no hace favores así nomás. Porque siempre esperan algo a cambio. Emilio la miró directo a los ojos. Mi mamá crió a 3 hijos sola después de que mi papá se fue. Tuve neumonía cuando tenía la edad de Santiago. Un vecino pagó los medicamentos porque ella no tenía dinero. Se metió las manos en los bolsillos. Nunca le pidió nada a cambio. Solo dijo que algún día, cuando pudiera, yo haría lo mismo por alguien más. Valentina se quedó callada. Santiago se agarró de su cabello jugando con los mechones húmedos. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Porque es lo correcto, respondió Emilio, y porque nadie debería tener que elegir entre la salud de su hijo y el dinero para comer. 1 hora después, salieron del hospital con Santiago dormido y una bolsa con medicamentos. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris y amenazante. ¿Dónde va a dormir esta noche?, preguntó Emilio mientras caminaban hacia el carro. Valentina no respondió inmediatamente. Había estado pensando en eso desde que salieron del hospital. Tenía el número de un albergue para mujeres en la colonia Doctores, pero estaba lleno la última vez que preguntó. Voy a encontrar algo, dijo finalmente. Mi estudio tiene un sofá, dijo Emilio. No es gran cosa, pero tiene techo y Santiago puede dormir tranquilo. No puedo. Es solo por esta noche, la interrumpió. Mañana tendrá tiempo de buscar algo mejor. Valentina miró a Santiago, que dormía peaceful en sus brazos. Pensó en el albergue lleno, en los parques donde había visto a otras madres solas durmiendo con sus hijos. Pensó en la fiebre de Santiago y en cómo había temido perderlo. Solo por esta noche, repitió. El estudio de Emilio estaba en el 2.º piso de una casa colonial en la calle Tres Cruces. Las paredes estaban llenas de planos arquitectónicos y fotografías de edificios antiguos. Había una mesa de dibujo grande, una computadora, y en el rincón un sofá café que había visto mejores días. Mi mamá siempre decía que una casa se conoce por su cocina, dijo Emilio abriendo el refrigerador. Tengo huevos, frijoles, tortillas. ¿Le parece bien? Yo puedo cocinar, se ofreció Valentina. Es lo menos que puedo hacer. No tiene que hacer nada. Emilio sacó los ingredientes. Usted ya tuvo suficiente por un día. Mientras él cocinaba, Valentina se sentó en el sofá con Santiago. Por primera vez en semanas se sintió segura.
El bebé había comido bien y su temperatura era normal. Tenía un techo sobre la cabeza y alguien que había sido amable sin pedirle nada a cambio. ¿Hace mucho que vive aquí?, preguntó mirando los planos en las paredes. Toda mi vida, respondió Emilio desde la cocina. Nací a 2 cuadras de aquí. Mi mamá todavía vive en la casa donde crecí. ¿Y su papá? Se fue cuando yo tenía 8 años. Dijo que íbamos a estar mejor sin él. Emilio revolvió los frijoles. Tal vez tenía razón. Valentina entendió. Había conocido a muchos hombres que pensaban que irse era más fácil que quedarse. Usted siempre quiso ser arquitecto. Desde que era niño, me gustaba dibujar casas. Emilio puso los platos en una charola. Cuando era adolescente, trabajé en construcción para pagar la universidad. Ahí aprendí que los edificios no son solo paredes y techos, son hogares para la gente. Le sirvió un plato de huevos rancheros con frijoles refritos. Olían delicioso. ¿Y usted? ¿Siempre quiso ser enfermera? En El Salvador estudiaba para maestra. Valentina dio una cucharada de frijoles a Santiago. Pero cuando llegué aquí, era más fácil conseguir trabajo como auxiliar de enfermería. No le contó que había dejado la carrera cuando mataron a su hermano, que había trabajado en una maquiladora durante 2 años antes de quedar embarazada, que el padre de Santiago había muerto antes de que pudiera casarse con él. Algunas historias eran demasiado tristes para la primera noche. ¿Extraña su país?, preguntó Emilio. Extraño a mi mamá, respondió Valentina. Extraño el olor de las pupusas de mi abuela los domingos. Extraño sentir que pertenezco a algún lugar. Santiago se quedó dormido en sus brazos después de comer. Valentina lo acostó en el sofá, rodeándolo con cojines para que no se cayera. ¿Está seguro de que no le molesta que nos quedemos?, preguntó. Estoy seguro, respondió Emilio. Mañana será otro día. Todo se ve mejor por la mañana. Pero Valentina sabía que mañana traería los mismos problemas. Necesitaba encontrar dónde vivir, conseguir más horas de trabajo y cuidar a Santiago. No había soluciones mágicas para los problemas de la vida real. Esa noche, acostada en el sofá con Santiago durmiendo en sus brazos, escuchó a Emilio trabajar en su mesa de dibujo. El sonido del lápiz sobre el papel la tranquilizó. Por primera vez en meses, no tuvo pesadillas sobre el desalojo o sobre quedarse sin dinero. Soñó con una casa pequeña con jardín, donde Santiago podría jugar sin peligro, donde ella podría plantar flores como las que tenía su abuela en El Salvador, donde se sentiría en casa otra vez. Capítulo 3. Entre pupusas y planos. Solo por esta noche, había dicho Valentina hace 3 semanas. Emilio sonrió mientras preparaba café en la pequeña cocina de su estudio. Santiago gateaba por el suelo, explorando cada rincón como si fuera su territorio. Valentina había salido temprano a buscar trabajo, dejando al bebé con él por primera vez. ¿Qué opinas, campeón?, le preguntó a Santiago, que intentaba meterse un lápiz de dibujo en la boca. ¿Crees que tu mamá va a encontrar algo bueno hoy? Santiago le respondió con una sonrisa llena de babas. La rutina había llegado sin que ninguno de los dos la planeara. Emilio se levantaba a las 6 para preparar café antes de que Valentina se fuera a sus trabajos de medio tiempo. Ella cuidaba ancianos en sus casas por las mañanas y limpiaba oficinas por las tardes. Los fines de semana, cuando no tenía que trabajar, cocinaba pupusas que llenaban el estudio con el olor de su país. «Buenos días, arquitecto». La voz de doña Carmen llegó desde la panadería de abajo. «¿Cómo está el bebé?». Emilio se asomó por la ventana. La señora venezolana barría la banqueta frente a su negocio, como hacía todas las mañanas desde que abrió la panadería hace 5 años. «Muy bien, doña Carmen». Valentina salió temprano. «Esa muchacha trabaja más que una mula», dijo doña Carmen. «Y usted la mira como si fuera la respuesta a todas sus preguntas». Emilio sintió que le ardían las mejillas. ¿Era tan obvio? «Solo la estoy ayudando», respondió. «Ajá», doña Carmen sonrió. «Yo también solo ayudaba a mi difunto esposo cuando lo conocí en Caracas. 40 años estuvimos juntos». Santiago comenzó a llorar. Era la hora de su desayuno. «Tengo que irme, doña Carmen», dijo Emilio. «Nos vemos más tarde». Mientras le daba de comer a Santiago, Emilio pensó en las palabras de doña Carmen. Era cierto que había empezado a sentir algo por Valentina.
la manera en que cantaba canciones en español mientras cocinaba, cómo se le iluminaban los ojos cuando Santiago hacía algo nuevo, su determinación silenciosa para salir adelante, sin quejarse nunca. Pero también sabía que ella estaba vulnerable. Había perdido su hogar, dependía de él para tener dónde dormir. No sería justo confesarle sus sentimientos cuando ella no tenía otras opciones. A las 2 de la tarde, Valentina regresó del trabajo con cara de cansancio. «¿Cómo te fue?», preguntó Emilio mientras Santiago gateaba hacia ella. «La señora García me dio trabajo 3 días a la semana», dijo Valentina cargando a Santiago. «Su esposo tiene Alzheimer y necesita cuidado constante. Paga bien, pero... ¿Pero qué? Pero todavía no es suficiente para un departamento». Valentina se sentó en el sofá. «Los que puedo pagar están en colonias muy peligrosas. Los que están en zonas seguras piden depósitos que no tengo». Emilio había estado posponiendo sus propios proyectos para cuidar a Santiago mientras ella trabajaba. Su jefe en el despacho arquitectónico había comenzado a preguntarle por qué no había terminado los planos del desarrollo habitacional en la Roma Norte. «¿Qué tal si te quedas un poco más?», propuso, «hasta que consigas algo mejor». «No puedo seguir abusando de tu generosidad», dijo Valentina. «Ya llevas 3 semanas cuidando a Santiago. Estás perdiendo trabajo por nuestra culpa». «No es culpa de nadie», respondió Emilio. «Y no estoy perdiendo trabajo, solo reorganizando mis prioridades». Esa noche, después de que Santiago se durmió, Valentina cocinó pupusas de frijol con queso. El olor llenó todo el estudio, mezclándose con el aroma del café salvadoreño que había comprado en el mercado. «Mi abuela me enseñó esta receta», dijo mientras formaba las tortillas. «Decía que la comida hecha con amor puede curar cualquier tristeza». «¿Ella todavía vive en El Salvador?», preguntó Emilio. «Murió hace 2 años». Valentina no levantó la vista de la masa. «Justo antes de que me viniera para acá. A veces pienso que se fue para no ver cómo se desmoronaba todo». Emilio se acercó a la estufa, parándose junto a ella. «¿Cómo era?». «Pequeñita pero fuerte como un roble», sonrió Valentina. «Tenía un jardín lleno de flores, rosas, claveles, bugambilias. Decía que las flores eran como la esperanza. Si las cuidas bien, siempre vuelven a crecer». «¿Quieres plantar flores aquí?», preguntó Emilio. «Hay una azotea pequeña arriba. Podríamos hacer un jardín». Valentina lo miró sorprendida. «¿En serio?». «En serio. Santiago podría jugar ahí cuando crezca un poco más». Por primera vez desde que la conocía, Emilio vio que los ojos de Valentina se llenaban de lágrimas. Pero eran lágrimas diferentes, no de tristeza, sino de algo parecido a la esperanza. «¿Por qué eres tan bueno conmigo?», preguntó en voz baja. «Porque...». Emilio buscó las palabras correctas. «Porque cuando llegaste aquí, este lugar dejó de ser solo un estudio. Se convirtió en un hogar». Valentina se acercó un paso más. Emilio podía oler su champú, podía ver las pequeñas pecas que tenía en la nariz. «Emilio, yo...». Santiago despertó llorando desde el sofá. El momento se rompió como una burbuja de jabón. «Ya voy, mi amor», dijo Valentina alejándose de la estufa. Emilio se quedó parado en la cocina, sintiendo el corazón latirle como si hubiera corrido una maratón. Había estado a punto de besarla, y por la manera en que ella lo había mirado, creía que ella también lo había querido. Pero las cosas no eran tan simples. Valentina necesitaba estabilidad, no más complicaciones. Y él necesitaba estar seguro de que lo que sentía era real, no solo el resultado de la convivencia forzada. «Las pupusas están listas», dijo Valentina, regresando con Santiago en brazos. «Están deliciosas», respondió Emilio, aunque apenas podía concentrarse en la comida. «Mañana voy a ver un departamento en La Condesa», dijo Valentina. «La renta es alta, pero si consigo más horas de trabajo, tal vez pueda pagarlo». Emilio asintió, pero sintió una punzada en el pecho. No quería que se fuera. No quería regresar a vivir solo, a desayunar en silencio, a llegar a casa sin escuchar la risa de Santiago o las canciones de Valentina. Pero tampoco podía pedirle que se quedara. No así. «Espero que te guste», dijo, aunque por dentro deseaba que el departamento fuera terrible, que la renta fuera imposible, que tuviera que quedarse con él un poco más. Esa noche,
Acostado en su cama mientras escuchaba a Valentina arrullar a Santiago en el sofá, Emilio se dio cuenta de que se había enamorado. No sabía cuándo había pasado exactamente, pero ya era demasiado tarde para evitarlo. El problema era que no tenía idea de qué hacer con ese sentimiento. Saesin capítulo 4. Planos rotos. El departamento era horrible, dijo Valentina dejando caer las llaves en la mesa. Tenía goteras, las ventanas no cerraban bien y la vecina me advirtió que roban mucho en esa cuadra. Emilio levantó la vista de los planos que tenía extendidos en su mesa de dibujo. Había estado trabajando toda la tarde en el proyecto de la Roma Norte, tratando de ponerse al día con los atrasos. «¿Qué tal el de la Doctores?», preguntó cargando a Santiago que gateaba hacia él. «Muy caro. Piden 3 meses de depósito y 2 referencias laborales». Valentina se sentó en el sofá. Además, cuando les dije que tenía un bebé, la cara se les cambió completamente. Santiago jugaba con un lápiz de dibujo tratando de morderlo. Emilio se lo quitó suavemente y le dio un juguete. «¿Qué es eso?», preguntó Valentina señalando los planos. «Un proyecto del trabajo», respondió Emilio enrollando los papeles. «Nada importante». Pero Valentina ya se había levantado para verlos mejor. «¿Puedo?», preguntó. Emilio dudó un momento, pero luego extendió los planos otra vez. Valentina los estudió con atención, siguiendo las líneas con el dedo. «Es hermoso», dijo. «¿Qué tipo de edificio es?». «Un desarrollo habitacional», respondió Emilio. «Departamentos de lujo en un edificio histórico restaurado». «¿Dónde?». «En la Roma Norte, cerca del Parque España». Valentina siguió mirando los planos. Algo en su expresión cambió. «¿Qué va a pasar con las familias que viven ahí ahorita?». Emilio sintió un nudo en el estómago. Había estado evitando pensar en esa parte del proyecto. «Bueno, el edificio se va a renovar completamente. Van a ser departamentos de mayor calidad. O sea que van a ser más caros», lo interrumpió Valentina. «Sí, pero ¿cuánto más caros?». Emilio se quedó callado. Los nuevos departamentos iban a costar 5 veces más que lo que pagaban los inquilinos actuales. «Emilio, ¿cuánto más caros?», repitió Valentina. «Mucho más», admitió él. «Pero la renovación va a mejorar todo el barrio. Va a aumentar el valor de las propiedades y las familias que viven ahí ahorita, las que no van a poder pagar los nuevos precios». Emilio miró a Santiago, que jugaba tranquilamente en el suelo. «Van a tener que encontrar otro lugar», dijo en voz baja. Valentina se alejó de la mesa como si los planos le hubieran quemado los dedos. «Como yo», dijo, «como yo cuando me desalojaron. No es lo mismo». «¿No es lo mismo?». La voz de Valentina subió de tono. «Emilio, ¿sabes cuántas familias van a quedar en la calle por tu hermoso proyecto? Valentina, tienes que entender, es mi trabajo. Si no lo hago yo, lo va a hacer otro arquitecto. ¿Y eso hace que esté bien?». Santiago comenzó a llorar, asustado por el tono de voz de su madre. Valentina lo cargó, pero no dejó de mirar a Emilio. «Pensé que entendías», dijo. «Pensé que sabías lo que se siente no tener dónde ir». «Y lo sé», respondió Emilio. «Por eso te ayudé. Por eso están aquí». «¿Me ayudaste por caridad?», preguntó Valentina. «¿Para sentirte mejor por todo el daño que haces con tus proyectos?». «No». Emilio se levantó. «Te ayudé porque me importas. Porque Santiago me importa. ¿Pero las otras familias no te importan?». «No es tan simple, Valentina. Necesito este trabajo. Tengo que pagar la renta. Tengo que, lo interrumpió Valentina. «Siempre hay una excusa para hacer lo que está mal». Santiago lloraba más fuerte. Valentina comenzó a recoger sus cosas. «¿Qué haces?», preguntó Emilio. «Me voy». «¿A dónde?». «No sé, pero no puedo estar aquí. No puedo estar con alguien que destruye familias para ganar dinero». «Valentina, espera. Podemos hablarlo». «No hay nada que hablar», dijo ella, metiendo la ropa de Santiago en una bolsa. «Tú tienes tu mundo bonito de planos y proyectos. Yo tengo que vivir en el mundo real, donde la gente queda en la calle por culpa de esos planos». «¿Y todo esto no significó nada?», preguntó Emilio. «Las 3 semanas que vivimos juntos, las noches que cuidé a Santiago, las pupusas que cocinaste». Valentina se detuvo con la bolsa en la mano. «Significó todo para mí», dijo, y su voz se quebró un poco. «Por eso duele tanto». «Entonces quédate.
Podemos encontrar una solución. ¿Cuál solución? ¿Que renuncies a tu trabajo? ¿Que cambies de carrera? Valentina negó con la cabeza. La gente no cambia, Emilio. Tú eres quien eres, y yo soy quien soy. ¿Y quién soy yo? Alguien que puede ayudar a una familia mientras destruye a cientos de otras, respondió Valentina. Alguien que puede sentirse bueno por darle techo a una mujer, mientras les quita el techo a muchas más. Emilio se quedó callado. Las palabras de Valentina le dolían porque tenían algo de verdad. Valentina. Gracias por todo, dijo ella cargando a Santiago y la bolsa. En serio, pero no puedo quedarme. ¿A dónde vas a ir? Al albergue de la colonia Doctores. Llamé hace una hora y hay espacio. ¿Con Santiago? ¿En un albergue? He estado en lugares peores, respondió Valentina, y por lo menos ahí no voy a sentirme como una hipócrita. Emilio la siguió hasta la puerta. Esto no tiene que terminar así, dijo. Sí tiene que terminar así, respondió Valentina, porque yo no puedo estar con alguien que contribuye a que otras mujeres como yo pierdan sus hogares. ¿Y si cambio de proyecto? ¿Lo harías?, preguntó Valentina. ¿En serio dejarías tu trabajo por mí? Emilio abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Necesitaba ese trabajo, tenía gastos, responsabilidades, planes para el futuro. Eso pensé, dijo Valentina. Adiós, Emilio. La puerta se cerró detrás de ella. Emilio se quedó parado en su estudio mirando los planos extendidos en la mesa. Por primera vez, no vio líneas bonitas ni espacios elegantes. Vio familias siendo desalojadas. Vio niños llorando como había llorado Santiago. Vio mujeres cargando bolsas de ropa mojadas por la lluvia. Se sentó en el sofá donde Valentina había dormido durante 3 semanas. Todavía olía a su champú. Por primera vez en su vida, Emilio se preguntó si el éxito profesional valía la pena, si tenía que construirse sobre el dolor de otras personas. Pero ya era demasiado tarde. Valentina se había ido, y él se había quedado solo con sus planos y sus dudas. Capítulo 5. Corazones en construcción. El albergue de la colonia. Doctores olía a desinfectante y a desesperanza. Valentina compartía una habitación con 6 mujeres más y sus hijos. Cada una tenía su historia. Marisol había huido de Honduras después de que su esposo la golpeara por última vez. Carmen llegó de Guatemala cuando los huracanes destruyeron su pueblo. Esperanza era de Nicaragua y esperaba reunirse con su esposo que había sido deportado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le preguntó Valentina a Esperanza mientras preparaba la fórmula para Santiago. 3 meses, respondió la mujer, pero ya conseguí trabajo limpiando oficinas. En 2 semanas más voy a tener suficiente para el depósito de un cuarto. Santiago tenía dificultades para dormir. El lugar era ruidoso, con bebés llorando a todas horas y mujeres que hablaban en voz baja hasta muy tarde. Valentina se quedaba despierta, cargándolo y cantándole canciones salvadoreñas que le había enseñado su abuela. Habían pasado 2 semanas desde que se fue del estudio de Emilio. 2 semanas sin café por las mañanas, sin planos arquitectónicos en las paredes, sin alguien que jugara con Santiago mientras ella trabajaba. ¿Extrañas a tu novio?, le preguntó Marisol una noche. No era mi novio, respondió Valentina. Solo me estaba ayudando. Ajá, sonrió Marisol. Así empezó mi historia con el papá de mi hija. Solo me estaba ayudando a cargar las compras del mercado. Valentina no respondió. Extrañaba a Emilio, pero también sabía que había hecho lo correcto. No podía estar con alguien que destruía hogares para ganarse la vida. El problema era que Santiago había empezado a respirar raro otra vez. Al principio pensó que era por el ambiente del albergue, pero cada día empeoraba. Tosía por las noches y se despertaba con la nariz tapada. «Tienes que llevarlo al doctor», le dijo Carmen. «Mi hijo tuvo algo parecido. Resultó que tenía una infección en los pulmones». Valentina sabía que tenía razón, pero también sabía que no tenía dinero para otra emergencia médica. Había gastado casi todos sus ahorros en las medicinas de la vez anterior. Una noche, Santiago comenzó a toser tan fuerte que no podía respirar bien. Su cara se puso azul y Valentina sintió que se le paraba el corazón. «¡Ayuda!», gritó. «Mi bebé no puede respirar.
Esperanza corrió hacia ella. «Tienes que llevarlo al hospital ahora mismo», dijo. «Yo llamo a un taxi». «No tengo dinero para el taxi», admitió Valentina con Santiago en brazos. «Yo pago», dijo Esperanza. «Después me pagas cuando puedas». En el taxi, Santiago seguía tosiendo y su respiración sonaba como un silbato roto. Valentina sacó su teléfono y marcó el único número que sabía que respondería. «¿Valentina?» La voz de Emilio sonaba sorprendida. «¿Qué pasó?» «Santiago no puede respirar», dijo ella con voz entrecortada. «Estoy yendo al hospital». «¿Cuál hospital?» «El General». «Ya voy para allá», dijo Emilio, y colgó. Llegaron al hospital al mismo tiempo. Emilio corrió desde el estacionamiento mientras Valentina bajaba del taxi con Santiago en brazos. «¿Cómo está?», preguntó él. «Mal», respondió Valentina. «Muy mal». Las siguientes 4 horas fueron las más largas de la vida de Valentina. Santiago fue directo a urgencias, donde los doctores le pusieron oxígeno y le hicieron estudios. Emilio se quedó con ella todo el tiempo, sin preguntar por qué lo había llamado o por qué había tardado 2 semanas en hacerlo. «La infección llegó a los pulmones», dijo el doctor Hernández. «Necesita hospitalización y antibióticos intravenosos». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Valentina. «1 semana mínimo, tal vez 2. ¿Y el costo?». El doctor revisó su expediente. «Con los estudios, medicamentos y hospitalización, alrededor de 20,000 pesos». Valentina sintió que le faltaba el aire. 20,000 pesos. Podía trabajar 6 meses y no juntar esa cantidad. «¿Hay algún programa de apoyo?», preguntó. «Para ciudadanos mexicanos, sí. Para extranjeros es más complicado», respondió el doctor. «Hable con la trabajadora social mañana, pero el tratamiento tiene que empezar hoy». Emilio se acercó a la ventanilla de pagos. «Yo me hago cargo», dijo. «Emilio, no». Valentina lo siguió. «No puedes pagar eso». «Sí puedo», respondió él. «Y lo voy a hacer». «¿De dónde vas a sacar 20,000 pesos?» «De mis ahorros», dijo Emilio. «Tenía dinero guardado para independizarme del despacho y poner mi propio estudio». «No puedo aceptar eso», dijo Valentina. «Es tu futuro». «Mi futuro no vale nada si Santiago se muere», respondió Emilio. «Y tú no puedes cargar con esto sola». «¿Por qué?», preguntó Valentina. «¿Por qué haces esto después de todo lo que te dije?». Emilio la miró directo a los ojos. «Porque los amo», dijo. «A los dos. Y porque tenías razón en todo lo que me dijiste». «¿Qué quieres decir?». «Que renuncié al proyecto», respondió Emilio. «La semana pasada le dije a mi jefe que no podía seguir diseñando edificios que desalojan familias». Valentina se quedó callada. «¿Renunciaste?», preguntó finalmente. «Sí», respondió Emilio. «Y estoy diseñando una propuesta diferente. Un proyecto que preserve las viviendas actuales, pero que también restaure el valor histórico del edificio». «¿Y te van a aceptar esa propuesta?». «Tal vez no», admitió Emilio. «Pero por lo menos voy a poder dormir tranquilo». Valentina se acercó a él. «Emilio, no tienes que decir nada», la interrumpió. «Solo déjame ayudar con Santiago. Después, si quieres, puedes irte otra vez. Pero déjame hacer esto». Esa noche, mientras Santiago dormía conectado a una máquina de oxígeno, Valentina y Emilio se quedaron sentados en las sillas incómodas del hospital. Él le trajo café de la máquina y un sándwich de jamón. «¿En serio renunciaste?», preguntó Valentina. «En serio», respondió Emilio. «Mi jefe me dijo que estaba loco, que ese proyecto me iba a dar el prestigio que necesitaba para mi carrera. ¿Y qué le dijiste?». «Que había cosas más importantes que el prestigio». Emilio tomó un sorbo de café. «Como poder mirarme al espejo todas las mañanas. Y si no consigues otro trabajo, entonces me dedico a hacer trabajos pequeños, remodelaciones, casas familiares. No voy a ser famoso, pero voy a ser feliz». Valentina puso su mano sobre la de él. «Gracias», dijo, «por Santiago, por cambiar, por todo». «Gracias a ti», respondió Emilio, «por enseñarme que hay cosas más importantes que mi carrera». «¿Cómo qué?». «Como la familia», dijo Emilio, «como el amor, como hacer lo correcto, aunque sea difícil». Santiago se movió en la cama del hospital. Sus mejillas ya tenían más color y su respiración sonaba más normal. «¿Crees que se va a poner bien?», preguntó Valentina. «Sí»,
respondió Emilio. Es fuerte, como su mamá. ¿Y nosotros? Preguntó Valentina. ¿Crees que vamos a estar bien? Emilio le apretó la mano. Sí, dijo. Si tú quieres, vamos a estar bien. Capítulo 6. Cimientos nuevos. Santiago salió del hospital después de 10 días. Sus pulmones estaban limpios y su risa había regresado, pero la cuenta médica había dejado a Emilio sin ahorros. Cuando Valentina se enteró de la cifra exacta, se sintió abrumada por la gratitud y la culpa. «No puedo ser tu proyecto de caridad», le dijo mientras empacaba las cosas de Santiago en el hospital. «No puedo deber tanto dinero». «No me debes nada», respondió Emilio. «Y no eres mi proyecto de caridad, eres mi familia». «¿Familia?». Valentina se detuvo. «Emilio, apenas nos conocemos desde hace 2 meses. Conozco cómo cantas cuando cocinas», dijo él. «Conozco que te levantas 3 veces cada noche para revisar que Santiago esté respirando bien. Conozco que guardas las cáscaras de naranja para hacer té porque te recuerdan a tu abuela. Eso no es suficiente para... Conozco que tienes miedo de confiar en alguien porque toda tu vida, la gente que decía amarte, terminó dejándote sola», continuó Emilio. «Y conozco que yo nunca te voy a dejar sola». Valentina se sentó en la silla del hospital con Santiago en brazos. «¿Cómo puedes estar tan seguro?». «Porque estos 2 meses han sido los mejores de mi vida», respondió Emilio. «Porque cuando ustedes no estaban, mi casa se sentía vacía. Porque amo a este niño como si fuera mío». «¿Y tu propuesta arquitectónica?», preguntó Valentina. «¿Qué pasó con eso?». Emilio suspiró. «La rechazaron la primera vez», admitió. «Dijeron que no era comercialmente viable, pero conseguí una cita con otro inversionista la próxima semana. Y si también la rechaza, entonces busco otro, y otro, hasta que alguien entienda que se puede hacer dinero sin destruir comunidades». Valentina miró a Santiago, que jugaba con los botones de su camisa. «Y mientras tanto, ¿cómo vamos a vivir? Tu estudio es muy pequeño para 3 personas a largo plazo. Sobre eso...». Emilio sonrió. «Hablé con mi casera. El departamento de abajo se va a desocupar el próximo mes. Tiene 2 recámaras y un jardín pequeño». «Emilio, no tengo dinero para...». «Podemos compartir la renta», la interrumpió. «Tú pagas la mitad cuando puedas, sin presión». Valentina se quedó callada. Era una oferta generosa, tal vez demasiado generosa. «¿Y si no funciona?», preguntó. «¿Y si vivir juntos arruina lo que tenemos?». «¿Y si funciona?», respondió Emilio. «¿Y si somos felices?». 2 semanas después, Valentina y Santiago se mudaron al departamento de abajo. Tenía ventanas grandes que daban al jardín, una cocina donde Santiago podía gatear sin peligro y una recámara pequeña, perfecta para la cuna. «Es hermoso», dijo Valentina, mirando las plantas que Emilio había puesto en el jardín. «¿Plantaste flores?». «Rosas, claveles y bugambilias», respondió él, «como las que tenía tu abuela». Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Por qué haces todo esto por mí?». «Porque te amo», dijo Emilio simplemente, «y porque quiero que este sea nuestro hogar». Esa noche, después de acostar a Santiago, Valentina y Emilio se sentaron en el jardín a tomar café. «¿Cómo te fue con el inversionista?», preguntó ella. «Mejor de lo que esperaba», respondió Emilio. «Se llama licenciado Vega. Tiene varios proyectos de vivienda social en la ciudad. ¿Le gustó tu propuesta?». «Dijo que era innovadora». Emilio sonrió. «Quiere que desarrolle un proyecto piloto. Si funciona, podríamos aplicar el modelo a otros edificios históricos». «¿Y el dinero?». «No va a ser tanto como el otro proyecto, pero es suficiente para vivir y para hacer algo bueno». Valentina puso su mano sobre la de él. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «Sé que no fue fácil cambiar de rumbo». «Fue lo mejor que pude hacer», respondió Emilio. «Aunque hubiera perdido el trabajo, hubiera valido la pena». «¿Por qué?». «Porque me enseñaste que el éxito no vale nada si no puedes compartirlo con las personas que amas». Santiago despertó llorando desde su recámara. Valentina se levantó para atenderlo, pero Emilio la detuvo. «Voy yo», dijo. «Tú te levantaste con él anoche». Mientras Emilio calmaba a Santiago, Valentina se quedó sentada en el jardín. Por primera vez en años, se sintió completamente segura. No solo porque tenía un techo sobre su cabeza,
sino porque tenía a alguien que la amaba a ella y a su hijo sin condiciones. Cuando Emilio regresó, Santiago ya se había vuelto a dormir. ¿Sabes qué?, dijo Valentina. Creo que doña Carmen tenía razón. ¿Sobre qué? Sobre que me miras como si fuera la respuesta a todas tus preguntas. ¿Y cuál es la respuesta?, preguntó Emilio, sentándose junto a ella. Que sí, respondió Valentina. Sí quiero intentarlo. Sí quiero que seamos una familia. Sí quiero quedarme aquí contigo. Emilio la besó suavemente, como había querido hacerlo desde aquella noche que cocinaron pupusas juntos. ¿Segura?, preguntó. Segura, respondió Valentina, pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando tu proyecto funcione y empieces a ganar más dinero, no te olvides de dónde viniste. ¿Te refieres a que no me olvide de ayudar a otras familias como la tuya? Me refiero a que no te olvides de que el amor es más importante que el dinero, dijo Valentina, y que una familia no se construye con planos perfectos, sino con decisiones correctas. Emilio la abrazó fuerte. Nunca me voy a olvidar, prometió. Porque tú me vas a recordar todos los días. 3 meses después, doña Carmen tocó a la puerta con una sonrisa enorme y un pastel de chocolate. ¿Qué celebramos?, preguntó Valentina. Que el licenciado Vega aprobó el proyecto completo, respondió doña Carmen. Emilio me contó todo. Van a restaurar 5 edificios históricos, manteniendo las rentas accesibles. ¿En serio? Valentina miró a Emilio. ¿Por qué no me dijiste? Quería estar completamente seguro antes de decirte, respondió él. Firmé el contrato esta mañana. ¿Y eso qué significa? Que voy a tener trabajo estable por los próximos 3 años, dijo Emilio, y que vamos a poder ayudar a muchas familias a conservar sus hogares. Santiago, que ahora tenía 18 meses y ya caminaba, se acercó gateando a doña Carmen. ¿Y cuándo van a hacer oficial esta situación?, preguntó la señora venezolana. Ya llevan 5 meses viviendo como matrimonio. Emilio y Valentina se miraron. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó Emilio. ¿Me lo estás pidiendo en serio o nomás por lo que dijo doña Carmen?, respondió Valentina riéndose. En serio, dijo Emilio. Llevaba semanas pensando cómo preguntarte. Doña Carmen nomás me dio el empujón que necesitaba. ¿Y si digo que sí? Entonces vamos a ser la familia más feliz de todo Coyoacán, respondió Emilio. ¿Y si digo que no? Entonces voy a seguir preguntando hasta que digas que sí, dijo Emilio, porque no me voy a dar por vencido. Valentina lo besó delante de doña Carmen, que aplaudía emocionada. La respuesta es sí, dijo. Siempre iba a ser sí. Santiago se puso de pie agarrándose de la mesa y dio sus primeros pasos hacia Emilio, que lo levantó en brazos. Mira, Santiago, le dijo, ya tienes papá oficial. ¿Papá?, balbuceó Santiago, su primera palabra clara. Valentina se limpió las lágrimas de los ojos. Creo que eso es un sí de su parte también, dijo. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Valentina le dijo a Emilio, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué?, preguntó él. Que empezó con lluvia y terminó con flores, respondió Valentina. Como decía mi abuela, después de cada tormenta, siempre sale el sol. Ris, epílogo 2 años después. El sonido del martillo resonaba por toda la calle Fernández Leal, pero esta vez no era para desalojar a nadie. Emilio supervisaba la restauración del edificio donde Valentina había perdido su primer hogar en México, el mismo que ahora se convertía en el Centro Comunitario Santiago. ¿Cómo va todo, arquitecto?, preguntó doña Carmen, llegando con una charola de empanadas para los trabajadores. Terminamos la semana que viene, respondió Emilio, limpiándose el sudor de la frente. Justo a tiempo para la inauguración. ¿Y Valentina? Adentro, organizando los últimos detalles de la clínica. Emilio señaló hacia el edificio. No para ni un minuto. Doña Carmen sonrió. En estos 2 años había visto crecer no solo el amor entre Emilio y Valentina, sino también su compromiso con la comunidad. El proyecto del licenciado Vega había sido tan exitoso que ahora tenían contratos para restaurar edificios históricos en toda la Ciudad de México, siempre manteniendo viviendas accesibles para las familias originales. ¡Papá!, gritó Santiago corriendo hacia Emilio con los brazos abiertos. A los 3 años,
Santiago ya hablaba perfectamente en español y había comenzado a decir algunas palabras en inglés que aprendía de los otros niños del barrio. Emilio lo levantó en brazos y le dio un beso en la mejilla. «¿Dónde está mamá?», preguntó. «Allá adentro, hablando con una señora que tiene un bebé como yo cuando era chiquito», respondió Santiago. «Pero yo ya soy grande, ¿verdad, papá?» «Grandísimo», confirmó Emilio. «¿Quieres ir a ver cómo van los últimos trabajos?» Entraron al edificio transformado. Lo que antes fueron departamentos pequeños y deteriorados, ahora era una clínica comunitaria en la planta baja y oficinas para servicios sociales en el segundo piso. Emilio había diseñado espacios amplios y llenos de luz, con colores cálidos que hacían sentir a la gente como en casa. En el consultorio principal, Valentina terminaba de atender a una joven madre hondureña que había llegado la semana anterior con su bebé de 6 meses. «¿Conoce algún lugar donde pueda quedarme?», preguntaba la mujer, con los ojos llenos de esperanza y miedo, que Emilio ya había aprendido a reconocer. «Sí, conozco varios lugares», respondió Valentina, entregándole una lista de direcciones. «Pero más importante aún, conozco personas que entienden lo que es empezar de nuevo». Valentina había estudiado durante las noches para obtener su certificación completa como enfermera en México. Ahora coordinaba la clínica comunitaria, que ofrecía servicios básicos de salud, orientación legal y apoyo psicológico para familias migrantes. El dinero que doña Carmen había estado guardando del seguro de vida del padre de Santiago había resultado que él trabajaba para una empresa que tenía seguro para sus empleados. Fue la inversión inicial que necesitaba para establecer el centro. «Valentina», dijo Emilio entrando con Santiago, «¿cómo vas?» «Bien», respondió ella cargando a Santiago. «Esta es la señora Flores. Acaba de llegar de Honduras». «Mucho gusto», dijo Emilio. «Mi esposa y yo pasamos por una situación similar hace 3 años. Si necesita ayuda con algo, estamos aquí». La señora Flores los miró sorprendida. «¿Ustedes también son...?» «Ella es salvadoreña, yo soy mexicano», explicó Emilio. «Pero aquí todos somos familia». Después de ayudar a la señora Flores a conectarse con la red de apoyo del barrio, Valentina y Emilio salieron a caminar por las calles de Coyoacán. Santiago corría delante de ellos, saludando a todos los vecinos que lo conocían desde bebé. «¿Te acuerdas de aquella noche bajo la lluvia?», preguntó Valentina, tomando la mano de Emilio. «¿Cómo olvidarla?», respondió él. «Fue la noche que cambió mi vida». «¿Alguna vez imaginaste que esa lluvia nos traería hasta aquí?». Emilio miró a su alrededor. El barrio había cambiado, pero no había perdido su alma. Las fachadas restauradas albergaban las mismas familias que siempre habían llamado hogar a este lugar, y las nuevas construcciones habían sido diseñadas para acoger a más familias como la de Valentina. En la plaza central, niños de múltiples nacionalidades jugaban juntos, mientras sus madres intercambiaban recetas y sus padres compartían historias de trabajo y sueños. «No», admitió Emilio, «pero las mejores cosas llegan cuando menos las esperas. Y se quedan cuando las cuidas con amor», completó Valentina poniendo su mano sobre su vientre ligeramente abultado. Emilio siguió su mirada y sonrió. El bebé que esperaban nacería en 4 meses, justo cuando Santiago cumpliera 4 años. «¿Cómo crees que Santiago vaya a reaccionar cuando le digamos que va a tener un hermanito?», preguntó. «Ya lo sabe», respondió Valentina riéndose. «Ayer me preguntó por qué tengo la panza más grande. ¿Y qué le dijiste?». «Que ahí adentro está creciendo el mejor regalo que le podemos dar». Santiago corrió hacia ellos desde la fuente de la plaza. «Mamá, papá, doña Carmen dice que mañana va a hacer el pastel más grande del mundo para la inauguración». «¿En serio?», preguntó Valentina. «¿Y de qué sabor va a ser?». «De chocolate y de vainilla y de fresa», respondió Santiago. «Y dice que vamos a invitar a todo el barrio». «Suena perfecto», dijo Emilio, cargando a Santiago en sus hombros. «¿Vamos a casa?». Caminaron hacia su departamento, que ahora tenía 3 recámaras y un jardín lleno de las flores que Valentina había plantado con semillas que su madre le había enviado desde El Salvador. En el camino, se detuvieron frente al edificio donde todo había comenzado. La placa que antes anunciaba «Se renta», ahora decía «Centro Comunitario Santiago», un lugar donde todos los sueños pueden crecer. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia?»,
le preguntó Valentina a Emilio. ¿Qué? Que no es solo nuestra historia, respondió señalando hacia las ventanas iluminadas del barrio. Es la historia de todas las familias que han encontrado un hogar aquí. En la distancia, doña Carmen cerraba su panadería, sonriendo al ver a la familia que había ayudado a formar. Mañana habría nuevas historias, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para demostrar que el amor puede transformar no solo corazones, sino comunidades enteras. Santiago se había quedado dormido en los hombros de Emilio. Valentina lo bajó suavemente y lo cargó en sus brazos. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Emilio. Ya estoy en casa, respondió Valentina, mirando a su esposo y a su hijo. Desde hace mucho tiempo que estoy en casa. Mientras subían las escaleras hacia su departamento, Emilio pensó en todo lo que había cambiado desde aquella noche lluviosa. Había perdido un trabajo que creía importante, pero había ganado una familia que era verdaderamente importante. Había renunciado a proyectos que le darían prestigio, pero había construido algo mucho más valioso, una comunidad donde las familias podían crecer sin miedo. Valentina acostó a Santiago en su cama y le cantó la canción de cuna que su abuela le había enseñado. Emilio se quedó parado en la puerta, escuchando las palabras en español que ahora entendía perfectamente, no solo porque había aprendido el idioma, sino porque había aprendido el lenguaje del amor. Esa noche, acostados en su cama, Valentina puso la mano de Emilio sobre su vientre para que sintiera las pataditas del bebé. ¿Cómo crees que vamos a llamarlo?, preguntó. Si es niña, Esperanza, respondió Emilio, como tu amiga del albergue. ¿Y si es niño? Refugio, dijo Emilio, porque eso es lo que encontramos el uno en el otro. Valentina sonrió y se acurrucó contra él. Me gusta, murmuró. Esperanza o refugio, nombres que significan algo. Como Santiago, dijo Emilio, que significa el que sigue el camino. ¿Y nosotros?, preguntó Valentina. ¿Qué significamos nosotros? Emilio la abrazó más fuerte. Que las mejores construcciones no se hacen con ladrillos y cemento, respondió. Se hacen con amor, paciencia y la decisión de nunca rendirse. Por la ventana abierta entraba el sonido de la ciudad. Carros pasando, música lejana, voces de vecinos que regresaban del trabajo. Pero por primera vez en su vida, Emilio no escuchaba ruido. Escuchaba el sonido de un hogar verdadero. Al día siguiente, todo el barrio se reunió para la inauguración del Centro Comunitario Santiago. Hubo música, comida y discursos de agradecimiento. Pero lo más hermoso fue ver a las familias que ya no tenían miedo de que las desalojaran, a los niños que jugaban en espacios seguros, a las madres que sabían que había un lugar donde podían pedir ayuda sin ser juzgadas. Cuando le preguntaron a Emilio qué se sentía ver su proyecto terminado, él miró a Valentina, que sostenía a Santiago de una mano y tenía la otra sobre su vientre. Se siente como si por fin hubiera aprendido para qué sirve realmente la arquitectura, respondió. No para construir edificios, sino para construir comunidades. No para hacer dinero, sino para hacer que la gente se sienta en casa. Y cuando le preguntaron a Valentina qué consejo le daría a otras mujeres que estuvieran pasando por lo que ella pasó, su respuesta fue simple: que nunca pierdan la esperanza, que las tormentas siempre pasan y después de la lluvia siempre crecen flores nuevas. La cámara se aleja lentamente, mostrando el barrio iluminado por las luces cálidas de los hogares donde las familias se reúnen para cenar, donde los sueños se construyen ladrillo a ladrillo y donde el amor verdadero no solo sobrevive, sino que florece y se multiplica, creando círculos cada vez más grandes de esperanza que se extienden por toda la ciudad, demostrando que cuando una familia encuentra su hogar, toda la comunidad se vuelve más fuerte.